quedar hoy? Vamos bien. Muy bien, pues nada, vamos con el... Mira, esto promete. Vamos con el Génesis, capítulo 2, capítulo 3. Este es el relato que vamos a abordar hoy. Como mencionaré, aunque son dos capítulos, es un solo relato, es una sola historia. A partir del capítulo 2, versículo 4, hasta el final del capítulo 3, tenemos una sola historia. Está dividida en dos capítulos, es verdad. Pero los capítulos y los versículos, no sé si será una obviedad para vosotros, pero no son inspirados. Hay gente que piensa que la Biblia Dios la dio por capítulo y versículo, y esto no es así. Es una división bastante moderna, bastante reciente, muy útil, por cierto, para ubicar los pasajes, pero a veces esa división en capítulos y versículos lo que hace es romper la lectura orgánica de los textos. El ejemplo lo teníamos la vez pasada con el tema del día de reposo, que el día de reposo forma parte del primer relato de la semana de la creación y resulta que está al inicio del capítulo 2. No sé por qué razón no continuaron por 3 versículos un poquito más y dejaron el capítulo 2 para empezarlo en lo que nosotros tenemos como versículo 4. Pero bueno, esta es la división que tenemos y hay que tener claro que a partir del versículo 4 hasta el final del capítulo 3 es un solo relato. Yo lo he llamado el relato del jardín, podéis darle otro nombre, no importa, pero un poco el tema grande que tenemos, que es el entorno donde ocurren los hechos, el jardín. En el estudio anterior empezamos viendo en la introducción que hay distintas maneras de entender el libro de Génesis, especialmente, no solo, no exclusivamente, pero sí especialmente los 3 primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Estas 3 maneras se aplican muy claramente. Y decíamos que había una manera de entender Génesis literal, es decir, tal y lo que pone el texto. Había otra manera que era de entender, de comprender, de leer Génesis, que es en clave simbólica, es decir, entender los elementos que aparecen no como realidades en sí mismas, sino que son símbolos que representan algo. Y esa representación está en la Escritura. Citaba Génesis 2:24 como un ejemplo de esta doble comprensión. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Este texto, Jesús en Mateo 19 lo cita de manera literal para cuando le preguntan acerca del repudio. Dice, ¿le es lícito repudiar al hombre, el hombre a su esposa por cualquier causa? Entonces, allí Jesús está haciendo uso de Génesis 2:24 de manera literal. Sin embargo, cuando llegamos a la carta a los Efesios capítulo 5, Pablo cita el mismo texto, Génesis 2:24, para hablar de Cristo en la iglesia, como dirá él, es decir, del Mesías y la reunión de su pueblo. Luego, Pablo está usando de manera simbólica el mismo texto que Jesús está usando de manera literal. Por lo tanto, ya tenemos esas dos lecturas de Génesis, validadas por la Escritura. No es el único caso, no es el único ejemplo, pero es un ejemplo muy claro. ¿De acuerdo? Hay otros ejemplos, como por ejemplo la serpiente. Pablo, en la carta creo que es a los Corintios, si no me equivoco, utiliza la serpiente y la tentación de la serpiente a la mujer de manera literal. Y dice así, me temo que así como la mujer fue engañada por la astucia de la serpiente, o sus sentidos fueron engañados por la astucia de la serpiente, está citando literalmente Génesis. Pero hoy veremos que hay otras partes de la escritura que nos muestran a la serpiente como un símbolo. Hoy trabajaremos con eso también, si Dios quiere. Así que tenemos esas dos lecturas que vimos en primer lugar. Luego, la lectura simbólica a veces también es tipológica. Es decir, en ocasiones nos apunta a Jesús, al Mesías. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los símbolos nos llevan y nos avanzan lo que va a ocurrir cuando el Mesías regrese. ¿Mm? Que también, dicho sea de paso, tiene relación con la tercera manera de entender Génesis que empezamos a ver, que era la manera profética. Y ahí citábamos Isaías 46, versos 9 y 10, donde Dios dice que Él anuncia lo por venir, es decir, los eventos futuros, los está anunciando desde el principio. Y aquí el principio es Génesis. Entonces, lo que nos está diciendo Dios por medio del profeta es que desde Génesis ya tenemos
el anuncio de lo que va a ocurrir al final. ¿Bien? Esto es lo que empezamos a ver. Lo recuerdo porque hoy vamos a abordar el relato del jardín, Génesis 2 y 3, desde esa comprensión simbólica. No vamos a entender el relato, no vamos a leer el relato de manera literal, sino que vamos a tomar 5 de sus elementos principales para ver qué representan y desde ahí ver cuál es la enseñanza de este relato. Entonces, los 5 elementos principales que vamos a ver son los siguientes. Vamos a hablar del huerto, en primer lugar. Dicho sea de paso, huerto, hablamos de jardín o paraíso. Porque a veces depende de qué imagen tengamos asociada a la palabra huerto, no se corresponde al huerto del que nos habla la Biblia. Aquí no tenemos un agricultor con patatas, pepinos, puerros, cebolla, zanahoria. No es esto lo que la Biblia, no es la imagen de la Biblia para huerto, en el caso de Génesis 2 y 3. Así que hablamos de un jardín, hablamos de un paraíso. El segundo elemento es el hombre, el primer Adán. Recordemos que el Adán, a la luz de Génesis 1, es un ser colectivo, compuesto de hombre y mujer, varón y varona. Pero aquí nos vamos a quedar con la primera parte, antes de que Dios cree a la varona, porque Dios le dice cosas al varón directamente, antes de que Dios edifique del costado del varón a la varona. Entonces vamos a tomar esa referencia, este es el segundo elemento. Luego, tercer y cuarto elemento son los dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Algunas traducciones dicen el árbol de la ciencia. Capaz que se me escapa y digo el árbol de la ciencia en alguna ocasión, pero prefiero utilizar el término conocimiento, porque a veces ciencia la asociamos con la ciencia que conocemos nosotros y no se está hablando de eso en el texto. Estos serán los otros dos elementos y el último, el quinto, la serpiente. Vamos a ver qué representa la serpiente. Todo esto a la luz de la Escritura. Y como dije la vez pasada, repito hoy, no me creáis a mí. Validadlo por las Escrituras. Es decir, ved que lo que estoy compartiendo, si está en las Escrituras o no está. Si no está, no me hagáis caso. Si algo yo de lo que yo digo no podéis verlo vosotros en las Escrituras, no se puede validar por medio de la palabra de Dios, la autoridad la tiene la palabra de Dios, no yo. Y yo soy un hombre y me puedo equivocar. Luego, por favor, mi deber es ser responsable. Yo entiendo que lo que comparto hoy está en las Escrituras, pero vuestro deber también es examinarlo y retener lo bueno. Así que a eso os animo. Y vamos a montar ese puzzle que hoy tenemos de esas 5 piezas, esos 5 elementos que vamos a entender en clave simbólico. Así que os voy a pedir un extra, un plus en el día de hoy, que es que vayáis recordando, yo voy a intentar que vayamos recordando esos elementos, pero sí que vayamos reteniendo qué representa cada uno de esos elementos. Porque en el momento que tengamos ese símbolo y su significado, cada uno de ellos, tengamos qué representa el jardín, qué representa el hombre, qué representan los dos árboles y qué representa la serpiente, lo que haremos con esas piezas será montar ese puzzle y delante de nosotros va a aparecer un cuadro. Va a aparecer una imagen. Esa imagen es con lo que acabaremos trabajando. ¿Vale? Así que primero tenemos que tener un poquito de paciencia, voy a pedir primero, y un esfuerzo para ir reteniendo cada una de las piezas, para luego poder decir, vamos a agarrar cada pieza y vamos a hacer el puzzle, a ver qué imagen tenemos. Y cuando tengamos la imagen, vamos a ver automáticamente de qué trata este relato. Génesis 2 y 3. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Vámonos pues con el jardín. Génesis 2, versos 8 y 9, dice así. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Según este texto, según Génesis 2, ¿dónde estaba el árbol de la vida? Hemos leído que el árbol de la vida estaba en medio del huerto, en medio del jardín. ¿Bien?
Esta es la ubicación del árbol de la vida según Génesis. Ahora, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, la ubicación que tenemos del árbol es aparentemente distinta, porque nos va a decir que está en otro lugar. Así que vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 22, 2. Ya sabéis que el libro de Génesis y Apocalipsis están relacionados, porque la película termina en el mismo lugar en el que empieza. En Génesis 22, 2 vamos a ver dónde está el árbol de la vida según este texto. Dice así: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Así que según este texto, ¿dónde está el árbol? Dice que en medio de la calle de la ciudad. En medio de la ciudad, porque nos habla de la calle principal. Hay otras Biblias que traducen como plaza. Está en el lugar central de la ciudad. Así que, según Génesis, tenemos el árbol de la vida en medio del huerto, en medio del jardín, y según Apocalipsis, el árbol de la vida, el mismo árbol, está en medio de la ciudad. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén. Por contexto, cuando llegamos al capítulo 22, venimos del 21 y ahí nos está hablando que la ciudad es la Nueva Jerusalén. Así que el árbol de la vida, según Génesis, está en la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios ha trasplantado el árbol de la vida? Primero lo puso en el jardín y luego lo trasplantó a la Nueva Jerusalén. No. Lo que esto quiere decir es que tanto la Nueva Jerusalén como el jardín de Edén son dos realidades para hablarnos de lo mismo. ¿Y de qué nos están hablando tanto el jardín como la Nueva Jerusalén? De la casa de Dios. Ambos lugares son la casa de Dios. Y toda casa de Dios, por definición, es un santuario. Así que el jardín de Edén es el primer santuario que aparece en la Biblia. Es la casa de Dios. Esto es lo que representa el jardín de Génesis 2:3. De hecho, si comparamos los elementos que había en el jardín, en el huerto, nos vamos a dar cuenta que también aparecen primeramente en el tabernáculo que Dios manda construir a Moisés, y luego los tenemos en el templo de Salomón. También aparecen en ese templo que ve Ezequiel, esa visión del templo que Ezequiel tiene en el libro de Ezequiel. También aparecen estos elementos y luego los tenemos en la Nueva Jerusalén. Luego vemos que en cada santuario de Dios, en cada elemento al que se le llama casa de Dios, aparecen. Fijaros, vamos a ir viendo algunos de los elementos. Los árboles. Hemos leído que Dios plantó árboles en el huerto, plantó árboles en el jardín. Dios los hizo nacer. En el tabernáculo y luego también en el templo, más abundantemente aún, tenía árboles, representaciones de árboles. Había palmeras en el tabernáculo, en el templo. De hecho, el sumo sacerdote, en el borde de sus vestiduras, dice que lleva una campanita y una granada, fruto de árbol. Eso para que ya vayamos haciendo una conexión. El sumo sacerdote llevaba fruto. Esto es importante. Así que tenemos elementos que tienen que ver con los árboles en varias partes del tabernáculo, del mobiliario, del vestuario, en este caso del sumo sacerdote. Un claro ejemplo, la menorá. El candelabro o el candelero de 7 brazos, si leéis la descripción de cómo tenía que hacerse según el modelo celestial, porque recordemos que el tabernáculo que Moisés manda construir a Israel es un modelo que él ve en los cielos, ahí en el Sinaí, que Dios le muestra. No es algo que a él se le ocurre de su imaginación hacer eso. Hay algo en los cielos y Dios le dice, mira, hazlo según este modelo. Es una representación de cosas celestiales. Y el candelabro, la menorá, es un árbol. Ese tiene 7 brazos y tiene fruto, tiene flor. Entonces ahí tenemos un árbol en uno de los elementos principales, tanto del tabernáculo como luego del templo. El agua. El agua es otro de los elementos que tenemos en el jardín. Dice que de Edén salía un río que regaba el huerto y que de allí se repartían 4 ríos principales.
Bueno, el agua también era un elemento importante tanto en el tabernáculo como luego en el templo. Lo tenemos en la fuente de bronce, donde los sacerdotes y levitas tenían que lavarse manos y pies y ahí se lavaban otras piezas. Entonces, el agua es un elemento imprescindible dentro de lo que es la casa de Dios. En la visión que Ezequiel tendrá de ese templo celestial, hay un río que corre por la casa de Dios, igual que en la Nueva Jerusalén tenemos también un río que sale del trono de Dios. Y está en la Nueva Jerusalén, que es santuario, es templo de Dios, donde Dios habita. ¿Mm? Otro elemento tenemos la presencia de Dios. En Génesis 3:8, después de que el hombre haya comido del fruto del árbol prohibido, se esconde. Y dice que oye la voz de Dios paseando en el huerto. Bueno, como casa de Dios, Dios habita en medio en esa casa. Pero especialmente dice que paseaba, la voz de Dios estaba paseando. Ese verbo en hebreo, halach, que tiene que ver con andar, es un verbo que vuelve a aparecer, por ejemplo, en Levítico 26, verso 11 y 12, para referirse a Dios paseando en medio de su pueblo, que es su casa. Así que tienes a Dios paseando en el huerto, luego tienes a Dios paseando en su casa, en su santuario, y son elementos que se van repitiendo. Tienes a Dios en la Nueva Jerusalén. De hecho, es la realidad última y final de Dios habitando en su pueblo, con su pueblo y en medio de su pueblo. Otro elemento, los querubines. Después de que el hombre es echado del huerto, dice que Dios puso querubines al oriente. Esta ubicación también es importante. Es ahí donde fueron puestos los querubines junto con una espada que daba vueltas para proteger el camino al árbol de la vida y que el hombre no volviese a tomar de ese árbol después de haber tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que los querubines que están en el huerto, en el jardín de Edén, luego vuelven a aparecer tanto en el tabernáculo como en el templo. Para todo esto hay citas. Si luego las queréis, os puedo ir dando las citas. No vamos leyéndolas todas porque no acabaríamos. Nos dedicaríamos solo a leer citas hoy. Entonces, los querubines, además de estar en cortinas y paredes, tanto del tabernáculo como luego del templo, los tenemos en la misma arca de Dios. En el propiciatorio es la tapa que se usaba para cerrar el arca que contenía las tablas de la ley, una urna con maná y la vara de Aarón, esto en el tabernáculo. Encima del propiciatorio había dos querubines labrados a martillo de una sola pieza de oro. Los querubines, aprovecho, no eran ángeles como nosotros lo imaginamos. Son criaturas celestiales, pero la descripción de cómo es un querubín la tenéis en Ezequiel capítulo 1. Es un ser un poquito distinto al ángel que tenemos en la mente. Y nada que ver con los ángeles regordetes que son bebés con alas. Esto no es un querubín, según la Biblia. Entonces, los querubines que tenemos en el jardín, que Dios pone en el huerto, los tenemos en el tabernáculo, los tenemos en el templo. Siempre se asocian los querubines a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, al trono de Dios. La visión que tiene Ezequiel, que os estaba mencionando ahora mismo, es el trono de Dios. Y ahí tenemos querubines. Luego son criaturas que siempre están acompañando a Dios y por tanto nos indican la presencia de Dios. Dios hablaba de en medio de los querubines a Moisés, nos dirá la escritura. Por lo tanto, vemos cómo hay elementos que comparten tanto el jardín como lo que luego serán las casas de Dios, tanto el tabernáculo como el templo. Y por último, otro elemento que me gustaría destacar, la entrada en el jardín. La entrada del jardín, por donde Dios coloca a los querubines, sabemos que estaba al oriente. Dios plantó un jardín al oriente de Edén. Edén era una región y el jardín estaba al oriente de esta región. Pero es que la entrada al jardín también estaba al oriente. Esto tiene su razón de ser. Tiene que ver con por dónde sale el sol y con la adoración al sol y la prohibición que tenía el pueblo de Dios de adorar al sol. Luego, cuando tú estabas entrando a la casa de Dios, le estabas dando la espalda al sol. ¿Por qué? Porque venías a adorar al Dios de Israel. Entonces, los querubines que están a la entrada al oriente, esa entrada al oriente es donde estaba la entrada del tabernáculo, del santuario de Dios. Por ahí tú entrabas también al tabernáculo o entrabas al templo. La entrada, el acceso era al oriente y por ahí tú accedías a la casa de Dios. De manera que vemos cómo distintos elementos
del jardín están compartidos por el tabernáculo, por el templo e incluso por la Nueva Jerusalén, de manera que nos muestran qué cosa, que estamos hablando de lo mismo. El jardín representa el santuario de Dios. Esta es la primera pieza del puzzle que tenemos que tener clara en esta tarde. Esta comprensión del jardín, ya no como un simple espacio donde hay árboles, donde hay vegetación, donde hay fauna, sino como la casa de Dios, nos va también a ayudar a entender qué representa el hombre. Casi que por sentido común podríamos llegar a esa conclusión, pero no quiero simplemente que usemos la lógica, sino que sea la escritura la que nos muestre qué representa el hombre. Y para verlo, vamos a leer Génesis 2:15 y voy a pedirte que prestes especial atención a la labor que tenía que desempeñar el hombre en ese jardín. ¿Para qué fue puesto por Dios en el huerto? Porque esas acciones que el hombre tenía que llevar a cabo nos van a dar la clave para entender qué representa el hombre. Génesis 2:15 dice: Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué fue puesto el hombre en el huerto? Dice para que lo labrara y lo guardase. Dos verbos, dos acciones: labrar y guardar. Estos dos verbos aparecen en muchas ocasiones en la Escritura. Tenemos muchos textos donde cada verbo por separado aparece. El verbo labrar en hebreo es el verbo abad, que tiene que ver con ebed, con siervo, y se puede traducir por labrar, por servir, más exactamente, por cultivar, en este caso cultivar la tierra, pero también tiene otra traducción, otra acepción, y es la de rendir culto. Cuando alguien sirve a Dios, ¿qué está haciendo? Está rindiendo culto a Dios. Luego el servicio y el rendir culto van de la mano, es lo mismo, cuando se trata de servir a una divinidad. Entonces, otra traducción posible de servir, de labrar, de cultivar, tiene que ver con rendir culto. Y el verbo guardar en hebreo es shamar, y efectivamente significa esto: guardar, significa proteger, cuidar, pero también significa obedecer. Y lo vamos a ver muy claro. Jesús nos dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y esto no significa que va a coger la Biblia, la va a poner en un estante y va a poner guardia para que nadie toque esa Biblia. Eso significa que la va a poner por obra, que va a practicar las enseñanzas de Jesús, que va a obedecer. Por lo tanto, labrar, en este caso servir, y cuidar, proteger, guardar, son verbos que tienen relación, ya cada uno por separado, con el servicio a Dios y con la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Ahora, aunque estos verbos aparecen en varias ocasiones a lo largo de la Escritura por separado, lo interesante aquí es que son verbos que aparecen juntos: labrar y guardar. Luego, ¿dónde vuelven a aparecer estos dos verbos juntos dentro del mismo texto, en el mismo contexto? Esto es lo que tenemos que ver. Y un texto donde vuelven a aparecer juntos es en el libro de Números. En Números, capítulo 3, versículos 7 al 8, tenemos de nuevo estos dos mismos verbos que aparecen juntos en el mismo contexto. No es la única cita, hay otra cita en Números también, capítulo 18, pero vamos a leer esta, donde además aparecen dos veces cada uno de ellos. Y vamos a ver cuál es el contexto en el que se emplean estos dos verbos juntos. Empiezo leyendo desde el versículo 5, Números 3, versículo 5 hasta el 8. Dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le atiendan. Creo que Reina Valera dice para que le sirvan, pero el verbo aquí no es servir. El verbo aquí tiene otro matiz, es otro verbo distinto. Luego, para que le atiendan y desempeñen, dice, este verbo desempeñar es el verbo guardar, así que y guarden el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión,
Y ahora mirad qué dice, para servir en el ministerio del tabernáculo, para servir en el servicio, dirá en hebreo, del Mishkan, de la tienda de reunión o de la tienda de la presencia de Dios, donde Dios reposaba. Así que ya tenemos, en primer lugar, eso, guardar y servir. Ya han aparecido. Dice, para que guarden el encargo de él y para servir en el servicio del tabernáculo. Y seguimos leyendo y dice de nuevo, y guarden, de nuevo el verbo hebreo shamar, todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren, de nuevo en la misma frase que hemos leído antes, para servir en el ministerio del tabernáculo. Ahí tenemos de nuevo el verbo servir, que aquí se ha traducido por ministrar, rendir culto. Así que los verbos labrar y guardar, o servir y guardar, son verbos que aparecen juntos en un contexto sacerdotal para referirse a las funciones que los levitas tenían que llevar a cabo dentro del tabernáculo. Por lo tanto, el hombre que se nos presenta en el relato de Génesis 2, el relato del jardín, es presentado como un sacerdote. Como he dicho, podíamos llegar a esta conclusión por lógica. Si el huerto, el jardín, es un santuario, es la casa de Dios, ¿podía cualquiera entrar en el santuario? No cualquiera podía entrar en el santuario, solo podían acceder los sacerdotes, los levitas, aquellos que habían sido tomados por Dios para ministrar dentro del tabernáculo. Luego, si el hombre está fuera del huerto, fuera del jardín, y Dios lo pone dentro, ¿qué significa? Él es un sacerdote. Él puede ministrar desde el santuario de Dios, porque Dios le ha puesto para eso, para labrar y guardar, para servirle, para rendirle culto. Esta es la idea, pero no quería que llegásemos a ella por medio de la lógica, sino que la propia Escritura sea la que nos hable y nos muestre esta realidad. En Génesis 1, creo que no lo mencioné la vez pasada, pero Génesis 1 nos muestra al hombre, al varón y a la varona, al Adán, como rey. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagámoslo a nuestra imagen para que señoree, para que sojuzgue la tierra. Y esto es una imagen de un rey, de un virrey en este caso, porque tiene la autoridad delegada por Dios, pero la función es que reine, que gobierne bajo el gobierno de Dios la creación. Esto es lo que tenemos en Génesis 1, un rey. Pero en Génesis 2 y 3 lo que tenemos es un sacerdote. Esta es la imagen que nos presenta el relato del jardín del hombre. Así que si unimos los dos relatos que tenemos, a un rey y sacerdote, ¿os suena? El primer Adán, sin duda, es sombra del postrer Adán. Romanos 5, Pablo explica esto. ¿Por qué Pablo une al primer Adán, al hombre del huerto, con Jesús? Porque tienen similitud, uno apunta al otro. Jesús es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, además que Dios se lo juró en el Salmo 110, como hablábamos esta mañana con una hermana. Ahora bien, Jesús, esta realidad del hombre como rey y sacerdote, no solo nos habla de Jesús, nos habla de algo más. ¿Qué le dice Dios a su pueblo en Éxodo 19:6? Después de haberlo sacado de Egipto. Dios le dice a su pueblo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ya tienes las dos imágenes, rey y sacerdote. Me seréis un reino sacerdotal. ¿Y sabías que esta idea del reino sacerdotal aparece a lo largo de toda la Escritura? La tenemos en Éxodo, en la Torá, en la ley. Aparecen los profetas. Isaías, capítulo 61, versículo 1, nos habla del pueblo de Dios como ese reino de sacerdotes. Pedro, en sus cartas, va a hablar de que somos reyes y sacerdotes. Somos una nación santa, linaje real, o real sacerdocio, linaje escogido. Y nos habla de esta misma imagen que ya tenemos en Éxodo, palabras que Dios le dice a su pueblo, y que de manera, si queremos, simbólica, la tenemos también en Génesis 2 y 3. Es lo que Dios hace, un reino de sacerdotes. Y la tenemos en Apocalipsis. En Apocalipsis hay hasta 3 citas que nos hablan de este reino de sacerdotes.
porque es el plan de Dios desde el principio, que su pueblo reine como sacerdotes, como mediadores. Esta era la idea y sigue siendo la idea de Dios para su pueblo. Por eso es tan importante saber y conocer qué tiene que hacer un sacerdote. Porque cada uno de nosotros, de los que formamos parte del pueblo de Dios, hemos sido escogidos para esto. Hemos sido escogidos para labrar y cuidar el jardín, en el sentido que estamos viendo. Así que ya tenemos esas dos piezas del puzzle. Nos faltan tres, pero ya tenemos primeramente el jardín, un símbolo que representa la casa de Dios, el santuario de Dios. Luego, la segunda pieza, el hombre, visto como ese reino sacerdotal. Recordad, por si esta idea no quiero que quede muy en el aire, y capaz que esto nos ayuda a apuntalarlo un poquito más. El texto de Génesis 2:24, que Pablo cita en Efesios, él está hablando del matrimonio. Y él está hablando de cómo el esposo y la esposa deben respetarse mutuamente. Y cita Génesis 2:24 y después dice, este es un gran misterio, mas yo digo esto de Cristo y la Iglesia. Es decir, Pablo está hablando, como ya hemos visto, están leyendo, interpretando Génesis 2:24 de manera simbólica, diciendo que él se refiere al Mesías, al ungido, a Cristo y a la reunión de su pueblo, a la Iglesia, la palabra griega para reunión del pueblo. Entonces, lo que tenemos es que Cristo y la Iglesia, según Pablo, es una imagen, una sombra, si queremos, de lo que tenía, bueno, es una realidad, de la sombra que tenemos en Génesis, donde el varón representa a Cristo y la varona representa a la esposa, al pueblo. Por lo tanto, ese varón y varona, ese primer Adán, es ese pueblo. Porque el pueblo de Dios, a veces pensamos cuando decimos el pueblo de Dios, nos olvidamos que ese pueblo tiene un rey. El pueblo de Dios sin el Mesías no es pueblo de Dios. Necesita el Mesías. Pero el Mesías sin pueblo, ¿a quién gobierna? ¿Con quién reina? Entonces, ambos, bajo la ley de Dios, la palabra de Dios, en la tierra de Dios, en el santuario de Dios, eso es lo que Dios llama Israel. Ese es su pueblo. Luego el hombre, la mujer, el primer Adán, son ese reino sacerdotal. ¿Mm? ¿Se entiende? Muy bien, pues ya tenemos dos piezas del puzzle. ¿Vamos a por dos más? Vamos a por los árboles. Vamos a por los árboles. Se mencionan dos de manera especial, cobran protagonismo, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahora, lo que voy a decir de entrada se aplica a todos los árboles del jardín. De hecho, hay profecías que no nos vamos a meter, no nos daría el tiempo ni tampoco es el tema, pero en Ezequiel nos hablan de que en el jardín de Edén había reyes y son comparados a árboles. Y esto es lo que vamos a ver. Todo lo que empezamos a ver ahora aplica a todos los árboles, pero después nos iremos de manera concreta a qué representa o qué significa cada uno de estos dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, o el árbol de las vidas. En la Biblia, los árboles se utilizan para compararlos a personas. Los individuos, las personas son comparadas a los árboles. Un ejemplo muy sencillo de esto lo tenemos en el Salmo 1. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y continúa diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto no significa que lee la Biblia y dice, uy, qué bonito lo que Dios dice. Esto significa que se deleita obedeciendo a la palabra de Dios, que él encuentra disfrute en agradar a Dios, en hacer la voluntad del Padre. Esto es lo que dice el texto. Y continúa diciendo, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Este texto nos está diciendo que el hombre y la mujer que se deleitan en hacer la voluntad de Dios es como un árbol fructífero, un árbol que está plantado junto a corrientes de las aguas. ¿Por qué? Porque está bebiendo de la palabra de Dios. El agua viva se está nutriendo de la palabra. Y luego, que hace todo lo que hace, prosperará, nos va a decir la Escritura. Así que la Biblia nos está comparando a las personas con los árboles.
Yo no sé si alguno de vosotros conoce, pero hay un test llamado el test del árbol. Es un test que se utiliza en psicología y que tiene la base en la Biblia. El test consiste básicamente en que tú dibujes un árbol. Y si todos los que estamos aquí, cada uno dibujara un árbol, no habría dos árboles iguales. ¿Por qué? Porque ese árbol se toma como una representación de la persona que lo ha dibujado. Y en función de cómo haya hecho el árbol, por ciertos rasgos, se sacan conclusiones de cómo es la persona o de qué ha vivido la persona. Si ha hecho el árbol más grueso, más delgado, si tiene ramas, si no tiene ramas, si tiene muchas hojas es frondoso o tiene poquitas hojas, o una hoja y se le está a punto de caer, también si tiene raíces, si no tiene raíces, si tiene agujeros, si tiene animales viviendo, si tiene césped, si tiene más árboles a su alrededor. Todo esto en psicología se utiliza para saber cómo es la persona. Luego es algo que ya tenemos en la escritura. La Biblia nos dice que las personas somos como árboles. Otro texto donde esto aparece, Isaías 61:3. Isaías 61:3 habla de los afligidos de Sión. Y a los afligidos de Sión se les dice que serán llamados árboles de justicia. A personas van a ser llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, de nuevo vemos como personas son comparadas con árboles. Por último, hay otros textos, pero para no hacer largo esta parte. En Judas, capítulo 1, versículo 12, Judas compara en esa breve carta a hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, fijaros, con árboles otoñalos sin fruto y desarraigados. Fijaros el contraste. Salmo 1, el hombre, la mujer que se deleita en la ley de Dios, en hacer la voluntad de Dios, un árbol frondoso, un árbol que da fruto. El hombre, la mujer que convierte en libertinaje la gracia de Dios, es decir, que vive a su manera, porque a veces esto del libertinaje se entiende como algo muy extremo, como que es una persona, permitidme que lo diga de esta manera, que un día está con uno, otro día está con otra, y otro día con otra, y otro día... Es un libertino. Pero el libertinaje no es solamente eso. Libertinaje es vivir a tu manera. Decir, sí, yo creo en Jesús. Sí, sí, yo la gracia de Dios es verdad, es para mí, Dios me ha salvado. Porque creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero vives como te da la gana. Eso ya es libertinaje. Cree en Dios, pero a su manera. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Cree en Dios, pero a su manera. Eso es libertinaje. Porque eso es vivir a tu aire, no conformarte a la palabra de Dios. Luego estás tomando la gracia de Dios, ese regalo tan precioso, la salvación que Dios te ha dado para buenas obras, para hacer lo que quieras con eso, para vivir a tu manera. Eso ya es libertinaje. Entonces, la palabra nos compara a personas que obedecen la ley de Dios, árboles frondosos. Personas que no obedecen la palabra de Dios, aunque confiesan que creen en Dios o creen en Jesús, pero viven a su manera, con árboles otoñales, se les caen las hojas, no dan fruto y además están desarraigados, están cortados del pueblo. ¿Mm? Así que la Biblia nos deja constancia, en otros textos también tenemos el eunuco en Isaías que dice, no diga el eunuco, árbol seco soy. ¿Mm? Y había otros textos donde la palabra compara a los árboles con personas. Ahora, la Biblia no solo compara a las personas con árboles, sino que utiliza a los árboles como símbolos de reyes y de reinos. ¿Mm? De reyes y de reinos. Esto lo tenemos también en la Escritura. Isaías 5. Isaías 5 habla, es el cántico de la viña, y ahí se está hablando de Israel, pero para hablar de Israel se utiliza la imagen de la viña, de un árbol, de fruto. Y se habla de una viña y de un labrador que plantó una viña para referirse a Israel, al reino de Israel. En relación con esto, un texto que posiblemente os suene, Pablo en Romanos 11, que es Israel, el olivo natural. Y Pablo habla del olivo natural para referirse al reino de Israel. De nuevo está usando un árbol de fruto, el olivo, para referirse a un reino. Aquí las dos tocantes a Israel. Daniel, me gustaría, para que veamos esto, aunque os estoy dando citas, vamos a leer Daniel capítulo 4, capaz que nos ayuda a verlo
con claridad. Daniel capítulo 4 nos va a hablar de Nabucodonosor, pero lo va a hacer usando la imagen de un árbol. Y va a utilizar el árbol para compararlo a este rey y a su reino. Ya, Daniel capítulo 4 vamos a leer, por ejemplo, verso 10 y 11. Esto es una visión que tiene el rey, que tiene Nabucodonosor, y que Daniel luego le va a interpretar, gracias a Dios, que le va a dar la interpretación. Dice, Daniel 4:10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Se ve un árbol en la visión de Nabucodonosor. Dice cuya altura era grande. Este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y sigue describiendo el árbol que ve. Luego en el versículo 14 dice que en esas visiones aparece un vigilante santo que descendía del cielo y dice, clamaba fuertemente, decía, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Es decir, hay un juicio para ese árbol, que sea cortado. Continúa, dejad la cepa de sus raíces, dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Y continúa, sea mojado, y va explicando qué le va a pasar al árbol. Bien, cuando llegamos, fijaros, versículo 20 en adelante, Daniel va a interpretarle este árbol y mirad lo que dice. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, es el árbol que le ha descrito Nabucodonosor. Mirad qué dice el 22. Tú mismo eres, oh rey. Ese árbol eres tú, es tu reino. Y es lo que va a pasar contigo. Cuando te enorgullezcas y pienses que todo lo has conseguido por ti mismo, cuando ha sido Dios el que te ha entregado esto y te ha hecho grande. Entonces vas a ser juzgado, vas a vivir como las bestias, el rocío del tierra te va a cubrir, y cuando reconozcas a Dios, entonces va a ser quitado de ti esto, y vas a recuperar la grandeza. Pero os dais cuenta como un árbol, dice, ese árbol eres tú mismo, oh rey. Luego el árbol es un símbolo de un rey, en este caso. Tenemos otro texto, también conocido, Jesús, en los evangelios. ¿A qué compara el reino de Dios? El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza que una vez crece es la más grande de las hortalizas. Es una hortaliza que se convierte en árbol e incluso vienen las aves de los cielos a hacer nido en ese árbol. Es una hortaliza, pero se convierte en árbol de lo grande que llega a ser. Entonces tenemos de nuevo un reino, con un rey, por supuesto, que es comparado a un árbol. Un árbol se utiliza para hablar simbólicamente de reyes y reinos. Hay otras referencias, por ejemplo, la parábola de Jotam, que tenemos en el libro de los jueces. No vamos a entrar a verla, os doy la cita. Jueces 9, 7 al 21. Jotam utiliza esa parábola y va hablando de diferentes árboles, porque están buscando rey y cada uno de esos árboles es un rey potencial, hasta que llegan a la zarza, que es el rey que Dios había desechado, pero es el que van a poner por rey al final. Entonces ahí tenemos varios árboles. Tenemos la parábola del águila y de la vid, donde esa vid también es un rey, en Ezequiel 17. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 31, el imperio asirio es comparado también a un árbol grande, frondoso, semejante a lo que hemos leído con Nabucodonosor. Todo imperio grande, el imperio babilónico, el imperio asirio, otros reinos, son comparados a árboles que son árboles grandes, frondosos, donde otros vienen a vivir bajo su cobertura, bajo su fruto, bajo su sombra. ¿Por qué? Porque otros reinos se nutrían de lo que salía de este reino, de este árbol. Así que, definitivamente, el árbol es usado en la Biblia para representar a los reyes. Hay un lenguaje que es el de vástago, el de renuevo. Este es un lenguaje que tiene que ver con los árboles. ¿Y para qué se utiliza en la Biblia? Para hablar del rey Mesías. El renuevo, la raíz de Isaí. Este lenguaje que tiene que ver con los árboles se aplica al rey Mesías.
El reino de Dios es un árbol, comparado a un árbol. Lo estamos viendo, así que la Biblia definitivamente utiliza este lenguaje simbólico de los árboles para representar y para hablar de reyes y sus reinos. Y como decía, los árboles del jardín, los árboles del huerto, no son una excepción. También esos árboles representan a reyes y a reinos. Ya veremos si Dios quiere al final una cita que tiene mucha conexión con esto. Vamos a los dos árboles en concreto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles también son reinos. Vamos a ver qué reinos son, porque además son reinos opuestos, no tienen nada que ver el uno con el otro. Árbol de la vida. Según la Biblia, vamos a ver que el árbol de la vida representa el reino de Dios. Es el gobierno de Dios, es vivir como Dios manda. Proverbios 3:18 dice que la sabiduría es árbol de vida. La sabiduría es árbol de vida. Esto lo tenemos en Proverbios. También en Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando dice el principio, no es por donde se empieza, sino la mejor parte de la sabiduría, la parte escogida, la primicia de la sabiduría, es el temor a Dios. Luego nos está diciendo que la sabiduría es árbol de vida y que la mejor parte de la sabiduría es temer a Dios. Luego el temor a Dios es el árbol de vida. Cuando tú temes a Dios, cuando tú obedeces a Dios por amor a Dios, por la fe en Jesús, tú estás comiendo del árbol de la vida. Ese es lo que representa el árbol de la vida. Fijaros, vamos a leer Deuteronomio 32. Vamos a ver qué es los mandamientos de Dios, qué significa para el pueblo de Dios la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el consejo de Dios, su instrucción. En el capítulo 32 de Deuteronomio, los versículos 46 y 47, Moisés está hablando al pueblo después de un cántico y dice que les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Por qué? Dice, porque no es cosa vana, sino que es vuestra vida. ¿Dónde está la vida para el pueblo de Dios? En la obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el árbol de la vida. Esto es lo que tenemos en el jardín de Edén. Bien, el otro árbol, casi que por oposición lo definimos, porque el árbol de la vida da vida. Pero el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que trae, el día que comas de este árbol, morirás. Entonces es un árbol que trae muerte. Y este árbol representa el reino del hombre, por supuesto del hombre sin Dios. Es el reino del hombre bajo la potestad de las tinieblas, porque es del árbol que comen, seducidos por Satanás, por la serpiente. Este reino, este árbol representa ese reino. Es el hombre decidiendo por su cuenta, sin Dios, lo que está bien y lo que está mal. Es el hombre siendo su propio juez bajo la potestad de la serpiente. Mirad, en Génesis 3, cuando la serpiente tentó a la varona, le dice: ciertamente no moriréis. Esto es una descarada contradicción a lo que Dios había dicho, porque Dios había dicho: ciertamente moriréis. Es un sentido enfático el que utiliza el hebreo aquí, y está diciendo que, sin lugar a dudas, el día que comáis de este árbol vais a morir. Y la serpiente, después de un proceso, le dice a la mujer: sin lugar a dudas, no moriréis. A veces las traducciones no captan este sentido, y es importante porque es una contradicción abierta, descarada a la palabra de Dios. No empieza con la serpiente, no empieza de manera descarada, empieza de manera sutil, pero ya llega un momento que es una oposición abierta a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Y le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y hay gente que termina ahí. Y dice: ¿ves? El ser como Dios, en depende de qué cosas tenemos que anhelarlo.
Porque Dios nos dice, sed santos como yo soy santo. ¿Tenemos que anhelar ser santos como Dios es santo? Sí. Lo dice su palabra. Es un mandato. El problema no está en ser como Dios en cuanto a santidad, sino en ser como Dios, en lo que la serpiente le continúa diciendo. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto de saber y el bien y el mal, no es que van a recibir un conocimiento sobrenatural donde de pronto van a saber todas las cosas, no. Es que van a poder decidir por ellos mismos lo que está bien y lo que está mal. Lo que le está diciendo a la serpiente es, vais a poder juzgar vosotros las cosas. Ya no vais a necesitar a Dios para decidir si esto está bien o esto está mal. Vosotros podréis hacerlo. Y esto es el reino humanista, un reino ateo. El reino que la Biblia llama potestad de las tinieblas. Así que tenemos dos reinos. El reino de la vida, el reino de Dios, y el reino de la muerte. El reino que vive de espaldas a Dios. El hombre jugando por su cuenta sin Dios bajo el influjo de la serpiente. Dios está poniendo con estos dos árboles delante del hombre la vida y la muerte. ¿Qué le dirá Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio? Yo pongo delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Escoge la vida. Y en ese contexto, escoger la vida es escoger los mandamientos de Dios, es escoger la Torá, es escoger su palabra, su dirección, sus caminos, sus estatutos, sus juicios, sus decretos, llámalo como quieras. Es escoger la obediencia al Padre. Y a eso Moisés lo llama la vida, el bien. Cualquier otra cosa que no sea obedecer a Dios por medio de la fe en el Mesías, en Yeshua y en las promesas de nuestro Padre, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol que trae muerte. No nos dejemos engañar por el nombre, porque aunque se llama conocimiento del bien y del mal, lo que te va a traer no es conocimiento del bien y del mal, es muerte. Porque todo lo que sea apartarse de Dios, del temor a Dios, del respeto a Dios, del servicio a Dios, te va a llevar en la dirección opuesta. Y la única fuente de vida es Dios y su palabra. Si tú te alejas de esa fuente de vida, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Es como un bebé que ha nacido prematuramente y necesita estar conectado a máquina para seguir viviendo, para que su corazón lata. Si a ese bebé tú lo desconectas de esa máquina, ¿qué le va a pasar? Acabará falleciendo. Si nosotros, como esos bebés, nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de su palabra, empezamos a decidir nosotros, no, mira Dios, esto, yo decido que esto está bien. Yo decido cuándo descansar y cuándo trabajar. Yo voy a decidir qué fiestas celebro y qué fiestas no celebro. Yo voy a decidir lo que como. Yo voy a decidir cómo trato a mi esposa, a mi esposo, cómo educo a mis hijos. Yo voy a decidir. Eso es desconectarse de Dios. Y si nos desconectamos de la única fuente de vida que es Dios, al final moriremos. Necesitamos estar conectados con Dios, con su palabra. Árbol fructífero es aquel que se deleita en obedecer los mandamientos de Dios, que encuentra placer y delicia y se relame los dedos cada vez que puede obedecer a Dios. Bendito el varón, la mujer que vive de esta manera. Así que, bueno, ya tenemos casi todas las piezas, ¿eh? Casi todas las piezas. Nos queda una, la serpiente, pero vamos a hacer un recordatorio. ¿Estamos bien? Nos queda un... Estamos bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, nos queda una pieza y después montamos, ¿vale? Recordemos, el jardín. ¿Qué representa el huerto? El jardín, el santuario de Dios, la casa de Dios, ese tabernáculo. Vamos con el hombre. ¿Qué representa el hombre? Ese primer Adán, el pueblo como real sacerdocio, un reino de sacerdotes. ¿Bien? Y los dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el reino de las tinieblas, el reino apartado de Dios, el reino del hombre sin Dios. Y tenemos el árbol de la vida, que es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Seguir su palabra, sus mandamientos por la fe en nuestro Mesías y en las promesas que tenemos en él. Bien, esto por ahora son las piezas que tenemos. Vamos con la última, la serpiente. Capaz que algunos sé que sí,
porque esto ya lo he compartido anteriormente con algunos de los que estáis aquí, pero quizás para algunos os da vuelta la cabeza, porque es que no estamos acostumbrados. Tenemos tan metido que en Génesis había una serpiente, que además esta serpiente era de color verde, no sé por qué le hemos metido el verde a esa serpiente, y que era una serpiente parlante, que igual esto va a suponer un salto desde el trampolín, cierta altura, pero voy a ir despacito para hacer el puente que espero que se entienda como hemos entendido las demás piezas. Y espero que así sea, es mi deseo. Bueno, en Génesis 3, serpiente verde y manzana roja, dice Marco, así es. Sí, 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 esa es la que tenemos esa es la imagen del jardín que la mayoría de personas tienen en la mente. La serpiente verde y la manzana roja. Y resulta que ni era manzana ni era roja y que la serpiente tiene otro colorcito que sí es el rojo. Y lo vamos a ver en un momento. Muy buena esa, Marco. Muchas gracias por ese apunte. En Génesis 3 aparece en escena una criatura que no había aparecido antes, que es la serpiente. Y fijaros que el relato Reina Valera empieza diciendo, pero la serpiente. Ningún relato empieza así. De ahí que diga que Génesis 2 y 3 es una misma historia. Además pasa en el mismo entorno. Como he dicho, probablemente tengamos cada uno una imagen de esta serpiente, pero vamos a ver cómo la escritura, cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que era esta serpiente, porque la Biblia la describe, la define. Y la definición la tenemos de nuevo, aunque estamos viendo Génesis, fijaros, desde el principio Dios está anunciando el final y nos vamos al final, otra vez Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, que nos habla de esta serpiente. Apocalipsis 12. Vamos a leer algunos textos al respecto. Apocalipsis 12. Vamos a leer a partir del versículo 3. Mirad, a partir del versículo 3 dice que también apareció otra señal. Antes ha visto una señal en el cielo de una mujer, ahora ve otra señal en el cielo y dice que esta señal en el cielo se trataba de, he aquí, un gran dragón escarlata, un dragón rojo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, una diadema en cada cabeza. Así que nos está hablando de una criatura que se parece poco a una serpiente según la serpiente que conocemos nosotros. Nos habla de un dragón y además nos habla de que tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Así que realmente es una criatura fantástica, según diríamos nosotros. Ahora bien, nos va a explicar un poquito más abajo quién es este gran dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Fijaros, después de una batalla que hay en los cielos, en el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Es decir, este gran dragón escarlata fue lanzado fuera del cielo y nos dice que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Perdona, Juan, ¿me estás diciendo que en Génesis 3 hay un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos? Yo no sé cuántos aquí os habíais imaginado alguna vez la serpiente de Génesis 3 de esta manera. Pero según Juan, este gran dragón es la serpiente antigua. Es la serpiente que tenemos en Génesis 3. Luego es una criatura que al menos a mí me da más miedo que una serpiente. Yo me asustaría. Pero, ¿os dais cuenta que la mujer no tuvo miedo? ¿Por qué será? Bueno, vamos a desentrañar este misterio, que no es misterio, la Biblia nos explica. Hay otra criatura, otra bestia, que sube del mar, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en esa ocasión, en ese texto, ahora vamos a ir a Apocalipsis 17, nos va a explicar la propia Biblia, no tenemos que imaginar nosotros nada, el propio ángel le va a explicar a Juan de qué se trata las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces vamos a Apocalipsis 17.
Vamos a leer. Vamos a ver para que veáis las 7 cabezas y los 10 cuernos de esta bestia. En el versículo 3, fijaros. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Volvemos a tener otra bestia con las mismas cabezas y los mismos cuernos. Ahora, esto es tal cual, son 7 cabezas tal cual y 10 cuernos tal cual. Vamos a ir un poquito más abajo. Fijaros, versículo 9. En el versículo 9, el ángel le va a explicar a Juan de qué se tratan las cabezas y los cuernos. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y en el versículo 10 dice: y son 7 reyes. Así que cada cabeza es un rey. Cada cabeza representa un rey. 7 cabezas, 7 reyes. 7 montes, porque los montes en la Biblia también son comparados con reyes y reinos. No solo los árboles, también los montes se utilizan en este sentido figurado. Entonces, dicen a partir del 10, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sigue en el 11 diciendo: la bestia, la propia bestia que era y no es también el octavo. Es decir, la propia bestia es otro rey, otro reino. Y luego continúa: y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, versículo 12, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que, ¿qué tenemos en una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Lo que tenemos es a un conjunto de reyes. Y esto, según hemos leído en Apocalipsis 12, este gran dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos es la serpiente antigua. ¿Qué tenemos en Génesis 3 cuando hablamos de la serpiente? ¿Qué representa? Esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás es un símbolo para representar a reyes, a potentados, sea en el cielo o en la tierra. Sea en el cielo o en la tierra, que se han levantado y que se levantarán contra Dios, contra su palabra y contra su pueblo. Esto es lo que representa la serpiente. No tenemos tiempo para meternos en eso, pero os voy a dar unas citas para que las leáis, que trata sobre el uso del término dragón para referirse a un rey. Y ni más ni menos se habla de Faraón, como el dragón del Nilo. Está en Ezequiel capítulo 29, versículos 2 y 3. Luego tenéis también sobre la presencia de reyes en el jardín de Edén. Mirad Ezequiel 28. Ezequiel 28, concretamente los versículos 12 y 13, y Ezequiel 31, versículos del 3 al 9. Ahí se nos habla de reyes ya en el jardín de Edén, en el huerto de Dios. Luego, todo esto se transforma, Génesis 2 y 3 se va cobrando otra dimensión, otra realidad. Y lo único que estamos haciendo es tomando lo que dice Génesis y viendo qué representa según la Biblia. Ya tenemos, pues, las 5 piezas del puzzle. ¿Cuáles son? Vamos a repasarlas y empezamos a montar el puzzle. Primera pieza del puzzle, el jardín. Representa, es un símbolo de la casa de Dios, de la Nueva Jerusalén. Lo veíamos por medio del árbol de la vida que está en medio del huerto, y cuando llegamos a Apocalipsis, el árbol de la vida ya no es un huerto, ya no se habla de la casa de Dios como un huerto, un jardín, sino que es la ciudad, la Nueva Jerusalén. Tenemos al Adán, al hombre, como símbolo de ese reino sacerdotal, por los verbos labrar y guardar, verbos que vuelven a emplearse juntos en un contexto sacerdotal para referirse a las funciones de los levitas dentro del tabernáculo. Tenemos el árbol del conocimiento, que es el reino del hombre sin Dios, es decir,
el hombre ateo, sin Dios, bajo el influjo de la serpiente. Tenemos el árbol de la vida, que es el reino de Dios, el gobierno de Dios, el vivir como Dios manda. Esto en España se dice mucho. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Bueno, pues tenemos una excelente oportunidad, todos los que conocemos la palabra de Dios, para hacerlo. Y por último, la serpiente. Reyes, potentados, sean los cielos, sean la tierra, contrarios a Dios, a su palabra y al pueblo de Dios. Estas son las piezas. Entonces ahora vamos a ir encajando todas las piezas y vamos a tener una imagen delante nuestro. Esto no es magia, esto es Biblia. Y esto es Dios anunciando, como Él dice, desde el principio, el final. Y por eso Dios es Dios. Y por eso me encanta esto. Porque es una manera de que podamos conocer a Dios y de verle como el único Dios verdadero. Porque no hay otro como Él. Y estas cosas nos muestran que Dios es Dios. Y que nadie puede imitarle, nadie se le puede igualar. Y no hay otro Dios como Él. Él es el único. Él es el único. Fijaros, vamos a ir montando el puzzle. Que nadie se pierda, por favor. Voy a intentar hacerlo lo suficientemente pausado, sin que nos durmamos, pero sí intentando conectar de la mejor manera. Vamos a tomar Génesis 2 y 3. Vamos a decir, en Génesis 2 y 3 pasa esto, y cómo esto se va trasladando a la luz de lo que representa lo que tenemos en Génesis 2 y 3. ¿Se entiende? Vamos a leer Génesis 2 y 3 en clave simbólica y vamos a ir trasladando esto al resto de la escritura y a ver si tiene sentido. Bien, vamos a ello. Lo primero que vemos en Génesis 2 y 3 es a Dios formando al hombre. Dice que Dios moldeó al hombre, sopló aliento de vida y dice que plantó un jardín y puso al hombre que había formado dentro del jardín. Esto es lo que, así empieza el relato del jardín. ¿Bien? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Lo que está haciendo es formar a su pueblo e introduciéndolo en su casa. Este sería el símbolo, lo que representa el símbolo. El hombre, recordemos, el reino sacerdotal, el jardín es su santuario, ¿y qué hace Dios? Forma al hombre, forma a su pueblo y lo introduce en su casa, en su jardín, en su santuario. Esto es lo que ocurre con el pueblo de Israel. En Isaías, fijaros, Isaías 43.1. Vamos a leerlo. Isaías 43.1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, oh Israel. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Así que Dios, según el profeta, y también tenemos otros textos, cuando Israel es comparado a una vasija de barro que un alfarero moldea. Entonces tenemos a Dios moldeando, formando, dando vida a su pueblo. Ya tenemos al hombre creado. Ahora, Dios, ¿qué hace? Forma al hombre ¿dónde? Fuera del jardín, igual que forma a su pueblo en Egipto. Recordemos que Israel como pueblo no nace en la tierra prometida. Nace en Egipto, fuera de la tierra prometida. Nace siendo esclavo y Dios toma a su pueblo de fuera del jardín y lo introduce dentro del jardín de la tierra prometida. Mirad en el cántico de Moisés, después de que mueran Faraón y su ejército ahogados por el mar, leemos en Éxodo 15:17, en el cántico de Moisés, dice, hablando de Israel, lo que Dios va a hacer con su pueblo, dice, tú los traerás y los plantarás, de nuevo ese lenguaje que tiene que ver con árboles, y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Jehová, que hiciste para tu morada, el santuario. Así que dice Moisés que Dios va a tomar a su pueblo y lo va a plantar en su santuario. Es lo mismo que Dios hace en Génesis 2 con el hombre. Le da vida, lo forma, lo moldea, sopla aliento de vida en sus narices y lo pone en su jardín, en su santuario, en el huerto. Es lo que hace con su pueblo. ¿Bien? Vamos a seguir. Ya tenemos la primera parte. Luego,
Según Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el jardín, como hemos visto, para labrarlo y guardarlo. ¿Qué tenía que hacer Israel, el pueblo de Dios, desde la tierra prometida? Sino ser precisamente ese reino sacerdotal. La idea no era que solo la tribu de Leví sirviera a Dios en el tabernáculo. La idea era que todo el pueblo ejerciera como sacerdote. Pero tuvimos el episodio ese del becerro de oro y solo una tribu se apartó para Dios. Solo una tribu hizo, digamos que, rectificación. El resto ninguna. Fue la tribu de Leví. Y de ahí que Dios toma a los levitas en lugar de los primogénitos. ¿Mm? Pero la idea es que seamos un reino de sacerdotes, como hemos visto. La idea de Dios era que el hombre, desde su santuario, desde el jardín, ejerciera como sacerdote para el resto de naciones, para el resto de árboles, para el resto de pueblos. Esta idea desde el principio es la que tenemos al final en Apocalipsis. No es nada distinto. Entonces, esto es lo que se va formando. Mira, vamos a Isaías, que antes hemos dicho un texto muy llamativo en relación a esto. Isaías 61:5, que eran esas palabras que Dios le dirige a los afligidos de Sión. Mirad, Isaías 61:5, Dios le dice a su pueblo, a su remanente: vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios, sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis, dice, las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Es decir, sacerdotes que comen las riquezas de las naciones. ¿Qué le dice Dios al hombre en el huerto? De todo árbol del huerto podrás comer. Un sacerdote que puede comer de otros reinos, de las riquezas de las naciones. ¿Qué tenemos en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén? Los reyes de las naciones traerán su gloria a ella, a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén va a comer de las riquezas de las naciones. Un reino sacerdotal comiendo de otros árboles. De todos los árboles del huerto puedes comer. Hay uno que no. Pero de todos los árboles del huerto puedes comer. Hay otro dato. Mira, me acaba de venir a la memoria. Y siempre me había preguntado, ¿por qué cuando Dios le pone nombre a los... cuando el hombre le pone nombre a los animales, ¿por qué no están los peces? ¿Os habéis dado cuenta de ese detalle? Dios le trae a los animales al hombre en Génesis 2 y los únicos que vienen, o mejor dicho, los únicos que no están son los peces. ¿Os habéis fijado ese detalle? ¿Por qué? Yo durante tiempo me estaba preguntando, ¿por qué no los peces? Y es que resulta que cuando tú miras un sacerdote, nunca lo vas a ver relacionado con peces. Va a tener vacas, va a tener cabras, va a tener aves de los cielos, palominos, tórtolas, pero nunca lo vas a ver ofreciendo ningún pez. De hecho, era un culto pagano, Dagón, que era el dios pez. Y no tienes tal cosa en el culto al Dios de Israel. Porque el mar tiene que ver con las naciones que no conocen a Dios. Entonces, muy importante también ese detalle. Ahí tenemos otro detalle que nos muestra al Adán como sacerdote. Así que tenemos que la misma función que tenía que desempeñar el Adán desde el jardín es la función que tenía que desempeñar, que era la idea de Dios, que su pueblo desempeñásemos desde la tierra prometida, desde su santuario, desde su casa, el lugar de su morada. Ahora, según Génesis 3, el hombre falló. Hizo caso a la serpiente y comió del árbol que Dios le había dicho: de ese árbol no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Dios también le dijo a su pueblo que no hiciera alianza
con los pueblos que habitaban en la tierra prometida, ni con sus dioses. Aliarse con un rey en la antigüedad era aliarse con los dioses que ese rey adoraba. Era pasar a servir a los dioses de ese rey. Iba de la mano, no estaba separado. Entonces, aliarse con Canaán o con cananeos, con los pueblos que Dios había dicho a estos echarlos, era aliarse con los dioses. ¿Mm? Sabemos que estando en la tierra prometida, Israel se alió con esas naciones y se alió con esos dioses. Acabó adorando a dioses extranjeros y dejó a Dios, a su Dios, al Dios de Israel, de lado. Empezó a hacer las cosas según su criterio, no según el criterio de Dios. Sabemos que rompieron el pacto, quebrantaron el pacto con Dios y dejaron de guardar la Torá. ¿Y eso qué les trajo? La muerte. Eso les trajo el exilio. Igual que el hombre, en Génesis, es echado del jardín. Recordemos que el jardín es la casa de Dios, santuario de Dios, la tierra prometida. Dios dice que esa es su casa. Esa es su morada. Y Dios echó de la tierra prometida a Israel. El término que se utiliza en Génesis 3 para hablar de que Dios expulsó al hombre del huerto tiene que ver con destierro, tiene que ver con exilio, incluso tiene que ver en un contexto matrimonial de una carta de repudio. Igual que Dios hizo con Israel. A veces entendemos la muerte que tenemos cuando Dios le dice al hombre, si comes del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirás. Y pensamos que le va a pasar como a Blancanieves, que después de morder la manzana cae presa instantáneamente de un sueño profundo. Y claro, esto no ocurre en Génesis. En Génesis vemos que comen y que además vivieron 930 años. Pero hay que entender la muerte no como que va a comer el fruto y va a caer fulminado, sino la muerte como exilio, como destierro. Porque estar fuera de la tierra que Dios prometió a su pueblo es como estar muerto. Es como estar muerto. Fijaros, vamos a leer Levítico. Levítico 26. Y luego iremos a Ezequiel. En Levítico 26, versículo 14. A partir del 14, vamos a leer luego otros versos. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y continúa, si no me obedecéis, si no guardáis mi palabra, si no me amáis, ¿qué va a pasar? Vamos versículos 31 al 33, las consecuencias. Hay varios castigos que Dios va poniendo. Dice, y si aún con esto no me escucháis, y va aumentando, pero fijaros el punto que es al que llegó Israel y es el que estamos a día de hoy. Dice, haré desiertas, versículo 31, vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones. ¿Cómo está el pueblo de Dios a día de hoy? Hay pueblo de Dios que está regresando a la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero aún queda mucho pueblo disperso entre las naciones. Estamos así. Entonces, a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Versículo 38. ¿Qué dice? Pereceréis entre las naciones. Seréis echados y vais a morir fuera de la tierra prometida. Mira, vamos a Ezequiel. Ezequiel 37. Para ver cómo efectivamente el exilio, el destierro, es una manera de muerte. Ezequiel 37 se habla
es ese conocido texto del Valle de los Huesos Secos. He escuchado interpretaciones diversas respecto a esto, variopintas. Algunas de verdad que alucinantes. Pero aquí está hablando de Israel. Aquí está hablando de la restauración del pueblo de Dios. Ese es el contexto. Y cuando llegamos, fijaros, al versículo 11 de ese capítulo, mirad, ¿qué dice? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Yo no me tengo que inventar que son los huesos. Me lo está diciendo Dios. No tengo que interpretar ni a ver qué pueden ser qué me sugieren los huesos a mí. No me sugieren nada porque la Biblia me está diciendo que son. Son la casa de Israel. Es el pueblo de Dios disperso entre las naciones. Y dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Están fuera de la tierra prometida. Están padeciendo el exilio por haber quebrantado el pacto, por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo el influjo de la serpiente. Haciendo caso a Canaán, a los dioses de Canaán, pactando con Egipto, Faraón adorando a los dioses de Egipto. Y Dios dice, si esto hacéis, moriréis, acabaréis en el exilio, acabaréis fuera del jardín. Por tanto, ya que es un texto de esperanza también, versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Cuáles son los sepulcros del pueblo? ¿Cuáles son las tumbas donde el pueblo está enterrado? Mira, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Cuáles son las sepulturas? Sino los lugares donde han sido dispersos. Porque dice, abriré la sepultura y saldréis a la tierra de Israel. Esto es lenguaje de resurrección. Aquí está profetizando una resurrección. Y en este sentido, la resurrección es que los dispersos entre las naciones regresen a la tierra prometida. Esto es volver a la vida. Ir a la tierra que Dios prometió a nuestros padres es volver a la vida. Voy a hacer un puente, no lo tenía pensado, pero cuando Dios crea al hombre, ¿qué hace? Pensemos, que dice que primero lo moldea, lo forma, luego sopla aliento de vida y ahí pasa a ser un ser viviente. Pero para que ese ser viviente tenga sentido, tenga propósito, realmente sea un ser humano, ¿qué hace Dios? Lo toma de fuera del jardín y lo pone en su jardín. Hasta que el hombre no está en el jardín, no llega a ser un ser humano pleno. Mientras nosotros estemos en la dispersión, estamos en los sepulcros. Y necesitamos recibir esa resurrección de los muertos, que por supuesto es literal, por supuesto habla de gente muerta físicamente que va a volver a la vida, pero también tiene que ver con personas del pueblo de Dios que están fuera de la tierra que Dios prometió a nuestros padres y que Dios va a traer de nuevo, de vuelta a la tierra prometida, tal y como tenemos profetizado en Ezequiel 37. Y bendito sea el nombre de Dios. Por eso. Esto es lo que le pasó al hombre en Génesis 2 y 3 y es lo que está anunciando. Esto es lo que Dios está anunciando. Nos queda poco para terminar. ¿Dónde empieza Génesis 2? Hemos dicho, empieza con Dios formando al hombre, plantando un jardín y poniendo al hombre dentro del jardín. Para que desde el jardín sea el representante de Dios, el sacerdote de Dios. Además, como rey, como máxima autoridad en la creación. ¿Cómo termina el relato del jardín? Con el hombre fuera del jardín, por lo que pasó dentro. ¿Cuál es la historia de nuestro pueblo? Empezó Dios formando a su pueblo fuera de la tierra prometida, trayéndolo a la tierra prometida, para que desde la tierra prometida ejerciera el sacerdocio, el señorío. ¿Y cómo acaba? Fuera del jardín, en el exilio, en el destierro, en las sepulturas de las naciones. Esto es lo que tenemos en Génesis 2 y 3. Recordemos, Génesis 1, estuvimos viendo la semana pasada, el mes pasado, esto como va por meses, el mes pasado estuvimos viendo
que Génesis 1 empieza en el Tohu Vabohu y acaba en el Shabbat de Dios. Empieza en el exilio, si recordáis, y acaba en la restauración del cosmos, la restauración de la casa de Dios. Así que Génesis 1 es un mensaje de esperanza para el exiliado. Sabemos que Dios va a restaurar todas las cosas. Sabemos que aunque hay exilio, hay dispersión, Dios va a ir obrando a través de los 7 días para llegar al Shabbat donde Él se va a coronar como rey de toda la creación. Ahora, Génesis 2 y 3, ¿qué tenemos? El motivo por el cual tú y yo estamos en la dispersión. Y es porque nuestro pueblo ha quebrantado el pacto. Génesis 1, un mensaje de esperanza. Génesis 2 y 3, no olvides que estás en el exilio por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, Dios ha prometido restaurar, pero estamos en el exilio. ¿Cómo va a hacer Dios esto? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y con este texto iré concluyendo. Ya para dar paso al tiempo de preguntas, de aclaraciones. Génesis 3:15. Es un texto conocido. Menos de lo que algunos piensan, pero es un texto conocido. Dice así: y pondré, hablando Dios a la serpiente, juzgando Dios a la serpiente, a ese gran dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, que engaña al mundo entero, en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios y en contra del pueblo de Dios, porque este ha sido el propósito de la serpiente desde el principio. La serpiente quiere que el pueblo de Dios muera. Es homicida, nos dice la Escritura. Y la única manera que tiene Satanás de hacer que el pueblo de Dios muera es que el pueblo de Dios abandone a su Dios. Por eso la serpiente tienta diciendo: desobedece a Dios, come del árbol que Él te ha prohibido. Y esa tentación del huerto es la misma tentación que enfrentamos día a día tú y yo. Eso no ha cambiado. Esa es la base de todas las tentaciones. Haz tu voluntad, no la voluntad de Dios. Haz lo que a ti te parece bien, no lo que Dios ha dicho que está bien. Porque además no tiene sentido lo que Dios ha dicho. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta? Y empezamos a razonar y argumentar y decir: ah, pues es verdad. ¿Y a quién le estamos haciendo el juego? Es imprescindible, y ahora hablaremos de eso, que volvamos a Dios, que volvamos a su palabra, que volvamos a guardar sus mandamientos por medio de la fe en nuestro Mesías. Que gracias a Dios por Él. Génesis 3:15 nos habla de eso. Mirad, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos está hablando de una simiente que va a aplastar a la serpiente. Esa simiente, dentro del cristianismo, se ha entendido como Jesús. Jesús es la simiente que va a vencer, y esto es verdad. Amén. Jesús es la simiente prometida, la simiente de Abraham. En Él se cumplen las promesas de Dios. Y esta promesa de la victoria sobre Satanás, sobre la serpiente, la tenemos en Él. Bendito sea su nombre. Ya en la cruz obtuvo una victoria. Cuando Él regrese, la victoria va a ser definitiva. Ahora bien, en el judaísmo que rechaza a Jesús como el Mesías, no entienden esta profecía que se cumple en el Mesías, sino que, fijaros, la entienden que se cumple en el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que, en virtud de su obediencia o desobediencia a la Torá, podrán vencer o no a la serpiente. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en el Targum. No voy a entrar ahora en eso. Si queréis buscar lo que son los Targum. En el Targum tenemos que ahí se dice que el pueblo de Dios, si obedece a Dios, va a aplastar la cabeza a la serpiente. Si desobedece, la serpiente le va a morder al talón. Y con todo, fijaros cómo terminan diciendo ellos mismos: con todo,
El pueblo de Dios recibirá sanidad en los tiempos del Mesías. Así que efectivamente al final, gracias al Mesías, el pueblo de Dios va a recibir sanidad. ¿Con qué nos quedamos? ¿La postura cristiana o la postura judía? ¿Es solo Jesús? ¿Es el pueblo? Ambos. Ambos. Porque se trata de que el pueblo de Dios vuelva a los mandamientos de Dios por medio del Mesías. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay salvación fuera de Jesús. Aquel que no confiese a Jesús como Mesías no es parte del pueblo de Dios. Solo Jesús, solo en Él hay salvación de parte de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Y esa salvación se recibe por gracia. Nada hay que hayamos hecho para que seamos merecedores de esa gracia. Es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe en esa promesa. Esto es una verdad bíblica fundamental. Pero de igualmente fundamental es que si no somos salvos por obra, pero sí somos salvos para buenas obras, las que Dios preparó de antemano, si es necesario que esa fe sea una fe que obra, si es necesario que por medio de que hemos creído que Jesús es el Mesías, por medio de que creemos que el Dios verdadero es el Dios de Israel y creemos en su palabra, nos volvemos a Él, nos volvemos a la palabra de Dios. Si no nos volvemos a sus mandamientos, a su palabra, ahí no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, fijaros, si no hay un regreso a Dios, no hay un regreso a la tierra prometida. Para poder regresar a la tierra prometida, tenemos que poder regresar a Dios. Y la única manera de regresar a Dios es por medio del Mesías. No hay ninguna otra manera. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra solución, no hay ninguna otra manera de salvarse. Solo por medio de Jesús y solo por medio de lo que Él hizo, porque gracias a Él tenemos nuevo pacto. Gracias a Él podemos recibir el Espíritu de Dios para poder obedecer a Dios. Si no, es imposible. Si no, no podemos, no hay escapatoria. Estamos en un callejón sin salida hasta que acudimos a Jesús. En ese momento, la salida está delante nuestra. En ese momento podemos regresar al árbol de la vida. Podemos volver a comer de ese árbol. Y me gustaría leer dos textos que están en Apocalipsis en relación al árbol de la vida. Y con eso terminamos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Y esto es algo que me di cuenta y he leído veces ese texto, pero para que veáis que uno siempre está aprendiendo. Cuando uno lee la palabra de Dios, siempre hay cosas nuevas, siempre hay detalles en los que uno no ha caído, porque la palabra de Dios tiene riqueza, tiene abundancia para nosotros. Y cuando Dios nos habla por medio de su palabra, para mí eso no tiene precio. Fijaros que le dice en Apocalipsis 2, versículo 7, promesa al vencedor de la iglesia que está en Éfeso. Dice, al que venciere, ¿qué le dará a comer? Del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué se le va a dar a comer? El árbol de la vida. ¿Dónde está? En medio del paraíso de Dios. Y hemos dicho que el paraíso, que es esa nueva Jerusalén, que esa nueva Jerusalén es la tierra prometida. Renovada, nuevo cielo y nueva tierra. Pero es eso. ¿Sabéis dónde estaba Éfeso? ¿O dónde está? Éfeso está en Asia Menor, en la actual Turquía. Está en uno de los extremos de Turquía. ¿Eso está dentro o fuera de la tierra prometida? Eso está fuera de la tierra prometida. Luego, si Dios le promete al vencedor de Éfeso que le va a dar a comer del árbol de la vida, que sí está en la tierra prometida, ¿qué le va a pasar al de Éfeso para que pueda comer del árbol? Que va a ser traído de vuelta a la tierra que Dios le prometió. De la dispersión lo va a regresar al jardín, lo va a plantar de nuevo en su santuario. Dile a los afligidos de Sión que serán plantío de Jehová.
porque Dios va a recoger a los dispersos y los va a aplastar en la tierra que Él nos prometió. Recordemos que esa promesa que Dios hizo a Abraham, como vemos los viernes, aún no se ha cumplido. Estamos esperando que Dios cumpla esa promesa. Así que los de Éfeso, que venzan, que obedezcan a Dios, que se arrepientan, que guarden los mandamientos de Dios por medio de la fe en Jesús, van a ser traídos a la tierra prometida para comer del árbol. Último texto. Apocalipsis 22:14. También relacionado con el árbol de la vida. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sabéis cómo tradujo Casiodoro de Reina este versículo? Casiodoro de Reina fue el que tradujo la Biblia al castellano, al español, de manuscritos hebreos y griegos. Se apoyó en alguna fuente secundaria, como por ejemplo la Biblia de Ferrara, pero él hizo la primera traducción a nuestro idioma de la Biblia. Es la Biblia que ha servido de base para que Sociedades Bíblicas haga luego Reina y Valera. Se llama Reina Valera no porque es un nombre de alguien, sino por Casiodoro de Reina y por Cipriano de Valera, que en el 1602 hizo una traducción basándose en la de Casiodoro de Reina, del 1569. Así que Casiodoro de Reina tradujo Apocalipsis 22:14 de la siguiente manera. Y vamos a ver si tiene sentido o no. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Si buscáis la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, encontraréis que él tradujo Apocalipsis 22:14 de esta manera. Bienaventurados los que obedecen los mandamientos, los que hacen de sacerdotes, guardando la palabra de Dios, rindiendo culto al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Porque esa es nuestra vida. Obedecer a Dios es árbol de vida. Y de esa manera está prometido que Dios va a retornar a los exiliados a la tierra prometida. Y los va a apacentar. Y van a tener abundancia de todas las cosas y nada les va a faltar. Y le va a dar paz de los enemigos a su alrededor. Estimados, concluyo diciendo que cuanto más estudiemos la creación, más entenderemos la redención. La manera en la que Dios creó en Génesis es la manera en la que Él redimió y redimirá a su pueblo. ¿Por qué? Porque, como dice Isaías, Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es el Dios que anuncia lo por venir desde el principio. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia, y ahora sí, vamos a abrir el tiempo de preguntas o aclaraciones si las hay. Muchas gracias.